Buenos nos miran diariamente en el devocional de nuestro Ministerio Soldado de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Primera de Corintios 15. El tema para hoy, vida con propósito. ¿Alguna vez nos hemos preguntado el motivo de nuestro vivir, el por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué motivo tenemos nosotros para decir si estoy feliz de hacer las cosas? Eh, Sí estamos conscientes de qué propósito tiene Dios en nuestras vidas, por qué Él nos tiene aquí en la tierra. Algunos dirán es el estudiar, a otros dirán es trabajar para poder vivir bien, para poder pagar estudios, para podernos alimentar. Eh, Otros dirán, dirán que toca trabajar para poder sobrevivir, para poder alimentarse y asimismo alimentarse para poder sobrevivir y trabajar. Esto se nos va a convertir en un círculo vicioso en el cual no vamos a tener nosotros ese propósito. Entonces, nosotros pensamos que el propósito en esta tierra de nosotros es el nacer, crecer, reproducirnos y morir. O tal vez nacer, crecer, disfrutar de la vida y morir. Entonces, en esto nosotros miramos que no va a haber propósito, que el estar pensando así en nosotros es un propósito erróneo, que solamente vamos a pensar que ese proceso nomás tenemos que vivirlo. Otros dirán, mi propósito es cumplir la tarea trazada en mi vida como estudiante, que estoy pensando tener un título, ser profesional para poder mirar luego si trabajo o tener un negocio. También en los novios pueden tener el propósito de formar un hogar, de llevar un matrimonio bonito, comprendiéndose, teniendo sus hijos. Otros pueden pensar en sus negocios que a medida de que van trabajando, van obteniendo esos recursos, eso también van a llegar a cumplir esa meta de poder tener esa empresa que tienen en el pensamiento para poder surgir y también puede ser que generen trabajo, empleo a otras personas, eso está muy bien. La familia, cuando nosotros pensamos qué propósito hay en nuestra familia, muchos decimos el formar un hogar, guiando a nuestros hijos, dándoles el estudio, educándolos, eh, esperar que ellos puedan llegar también a ser esos profesionales, también pensar de que nosotros podamos entre todos colaborar, todos trabajar, poder arreglar nuestra casa, tenerla bien linda, bueno, todo lo que tengamos en pensamiento de ver una familia bien organizada. Eso para nosotros está muy bien. Eso sí está bien porque pues de todas formas tenemos estos pensamientos en los que vamos a surgir, que nosotros no nos vamos a quedar estancados, sino que somos esas personas de pensamientos positivos, como decir, unas personas de éxito, que quieren llegar a tener todo como nosotros lo esperamos. Pero mire que eh, nosotros pensamos que solamente el propósito de Dios es este, pero el propósito de Dios no es solamente físico, sino también espiritual. Aquí en este capítulo de Primera de Corintios 15, Pablo les estaba explicando a la iglesia de Corinto cómo debería de ser la vida en ellos. Él les explicaba que el propósito era que entendamos que Dios nos ha traído aquí a trabajar tanto en lo físico como también en lo espiritual, porque estas cosas tienen que relacionarse, tienen que siempre ir unidas. Pablo les estaba explicando
que no solamente mirar los beneficios de cada uno o los beneficios como para su familia, sino que mirar alrededor qué es lo que en qué es lo que tenemos que trabajar, cuál es el propósito en que Dios en nosotros se especifica para que sigamos adelante. Entonces, esto también nosotros queremos traerlo aquí a nuestro diario vivir. Miremos qué nos dice en 1 Corintios 15, el versículo 12 y 13. Amén. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí les estaba explicando Pablo a la iglesia de Corinto que Dios tenía un propósito con su muerte y resurrección. Que si Jesús hubiera muerto pero no hubiera resucitado, entonces de nada serviría nuestra fe, de nada serviría que nosotros estemos esperanzados solamente en el vivir físicamente, en lo secular. Les estaba explicando que Jesucristo dio su vida para que todos reconozcamos que Él murió por nuestros pecados para darnos salvación y para que nuestra vida se transformara, pero no solamente con la muerte, sino con la resurrección, porque con la resurrección también nos da a entender que si nosotros morimos juntamente con Jesucristo al pecado, también vamos a resucitar en el cambio, o sea, dejar atrás el pecado y poder cambiar nuestra manera de vivir. Si nosotros estamos actuando mal, debemos de examinar primeramente nuestro corazón. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo por los demás? ¿Qué hago por mi familia? ¿Qué errores tengo en el momento que debo cambiar? Entonces, todo esto les estaba explicando, que no solamente lo importante era la muerte de Cristo, sino también la resurrección. Aquí nos dice que cuando nosotros morimos al pecado, quiere decir que todos esos errores que tenemos nosotros, todas las cosas que a Dios no le agradan, se debe dejar a un lado. Debemos reconocer cuáles son nuestros errores, debemos reconocer en qué estamos fallando para dejar a un lado todas estas cosas. Entonces, entender que si dejamos atrás es porque vamos a tener un cambio. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, que tengamos ese cambio tanto físico como espiritual, que podamos ya que las demás personas miren en nosotros cuál fue nuestro pasado y cuál es el nuestro en el presente. Porque si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos el convencimiento de que Jesucristo cambió nuestra vida en el momento en que murió en la cruz, entonces debemos de saber que Jesucristo ya empieza a obrar en nuestro corazón, en nuestras vidas, y nosotros debemos ser ese testimonio y tener ese cambio para que los demás miren en nosotros que dejamos ese pasado atrás, que ya el pasado ya no nos interesa, simplemente el vivir el presente y qué estamos haciendo para vivir el futuro. Miremos qué nos dice en 1 Corintios el versículo 21 y 22. 21-22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Entonces nosotros debemos entender que hubo dos seres, en el cual por el uno entró el pecado a nuestras vidas. Pero también debemos entender que Jesucristo, que por el otro ser también tuvimos la salvación. Por Adán entró el pecado a la humanidad y todos empezaron a vivir a su manera, todos empezaron a pensar a su manera también y obrar. O sea, desde la vida de Adán empezaron ya no les interesaba si estaban haciendo lo bueno o lo malo, no estaban reflexionando qué cosas estaban haciendo mal para poder cambiar. Y desde ese entonces toda la humanidad se desordenó, toda la humanidad empezó a pecar hasta que llegó Jesucristo, que es ese ser que por él tuvimos la salvación, que quedó atrás el pecado. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros, que son dos cosas opuestas, que primeramente el hombre pecó y dejó que ese pecado entrara en la humanidad para traer desorden, maldiciones, para traer tantas cosas que han hecho daño aquí en la tierra, pero también que Jesucristo nos dio la oportunidad de ser salvos, de cambiar nuestra vida. Aquí nos debemos entender es que el propósito de Dios es que vayan las dos cosas unidas, tanto en lo secular como en lo espiritual. No nos dediquemos ni a la una cosa ni a la otra. Siempre debemos llevar esas dos cosas siempre unidas. En lo secular, miramos que los valores empiezan desde nuestra casa. Nosotros, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Si nos damos cuenta y retrocedemos un poquito, vamos a mirar cómo nuestros padres nos enseñaron esos valores del respeto, del colaborarnos, cómo ellos nos corrigieron, tal vez con mano dura, pero de todas formas sirvió para el cambio nuestro, sirvió para que nosotros ahora seamos personas de bien, que nosotros podamos ahora guiar a nuestros hijos. En el tiempo de antes miramos que hasta los abuelitos, las personas, nuestros antepasados, como nos enseñaban por sus experiencias, aunque ellos no tenían el conocimiento porque en esa época muchas familias no dejaban que sus hijos estudien, sino que tenían que trabajar. Pero a pesar de esto, las vivencias que ellos tenían mucha experiencia y sabiduría, en la cual ellos también nos empezaron a guiar que cómo es el camino recto. Ellos nos enseñaron esos valores para que nosotros ahora les demos gracias, porque por ellos, por las experiencias, por sus enseñanzas, ahora somos lo que somos. Somos personas educadas en nuestra generación. Entonces, asimismo, debemos entender que desde la casa debemos enseñar esos valores, como esos valores son el amor, el perdón, el diálogo, la tolerancia, la colaboración, la responsabilidad. Todo esto, si en nuestro hogar hay amor, vamos a dar ese amor a nuestros hijos y así lo van a obtener toda nuestra descendencia. Si nosotros enseñamos desde niños a que valoren las cosas y también valoren a las personas, ellos van a llevar todas estas recomendaciones, pero siempre y cuando nosotros les enseñemos, les hagamos ver que esas cosas nos van a edificar y nos van a servir mucho. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el momento, reflexionar qué estamos haciendo en nuestro hogar,
si estamos dialogando para que no haya la violencia, para que no haya las intolerancias, si estamos colaborando entre todos para que todo surja bien, para que las cosas se lleven un orden, si estamos siendo responsables con las cosas que tenemos que hacer, si estamos enseñándoles a nuestros hijos a ser responsables para que ellos desde pequeños organicen su cuarto, desde pequeños tengan la responsabilidad de hacer sus tareas, de cumplir con lo que tienen que hacer en el hogar, en el colegio. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar mucho. Esto nos permite cumplir esas metas. Porque si nosotros hacemos todas estas cosas, si nosotros enseñamos estos valores, entonces vamos a mirar el resultado, tanto en lo secular como lo espiritual. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo está la humanidad y a qué se deben enfrentar, y si les enseñamos el respeto hacia los amigos, el respeto hacia la novia, hacia el novio, si nosotros les enseñamos a ahorrar desde pequeños, les enseñamos a que trabajen, tal vez no desde pequeños trabajen, sino que se les enseña a que cuando empiezan en la casa a colaborar, asimismo van a tener éxito en su trabajo, porque si empiezan a trabajar en la casa, en las cosas del hogar, entonces asimismo vamos a crear en ellos ese hábito de colaborar con los demás, de colaborar con sus compañeros, con sus jefes. Entonces, esto también es muy importante. Esto hace de que desde la casa ellos empiecen a tener esos hábitos de tener el orden, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo, y así van a ser personas de éxito, porque van a llevar esos valores, van a recordar lo que les estamos enseñando nosotros. El colaborarnos entre todos como familia. Entonces, ahí miramos que es muy importante darles el conocimiento espiritual, enseñarles que las cosas que somos y las que tenemos es gracias a Dios, es gracias a que Dios por medio de su palabra nos ha enseñado a que debemos respetar, que Dios nos ha dado los dones y talentos para que podamos trabajar, para que podamos tener la sabiduría de realizar las cosas y cumplir esos anhelos que tenemos en nosotros. Entonces, de hacerles entender que tenemos un Dios que siempre está con nosotros si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Si nosotros le permitimos a Dios que tome el control de nuestras vidas, vamos a darles a entender a nuestros hijos que ellos van a tener esa dirección de Dios que los va a llevar, que los va a guiar por ese buen camino, que Dios siempre nos va a llevar de su mano, guiándonos por el camino correcto, por ese sendero derecho, como se dice, ¿no? Entonces, vamos a mirar ahora sí en lo espiritual. Dice, primeramente enseñar a nuestros hijos quién es Dios, porque lo más primordial en la vida y toda nuestra vida empieza siempre sabiendo que de Dios vienen las cosas, que Dios es el que nos está enseñando a cómo vivir bien. Entonces debemos enseñar a Dios cómo. Tenemos que primeramente dedicarnos cada día a buscar un tiempo, un espacio, a orar, a buscar la presencia de Dios. Esto enseñarles a nuestros hijos desde pequeños que Dios es lo primordial para nosotros, que cuando nos unimos en oración, en familia, con nuestros hijos, Dios va a escuchar nuestras peticiones y Él va a obrar conforme a su voluntad y a su tiempo.
enseñarles que la palabra de Dios es el manual de vida, que de ahí vamos a tener nosotros las enseñanzas que necesitamos para poder actuar bien en todo sentido, en el hablar, en el escuchar, en el enseñar, en el trabajar. Entonces, que Dios en la palabra, en este manual de vida, vamos a encontrar todos esos truquitos, todas esas enseñanzas en las que nos pueden ayudar a edificar. Y también tenemos que enseñarles a testificar lo que Dios hace en nosotros. Si Dios nos ha enseñado, Dios ha obrado en nuestras vidas porque muchos hemos visto los milagros que ha hecho Dios en nosotros, tanto en la salud, en el trabajo, hemos recibido bendiciones económicamente, hemos recibido restauración familiar, hemos recibido restauración espiritual. Entonces nosotros no podemos decir, Dios nada ha hecho en mi vida. Hay personas que dicen que puedo testificar si yo no he mirado el milagro de Dios. Porque muchas veces las personas piensan que lo que le piden a Dios es lo que Dios les tiene que dar. Pero muchas veces las personas piensan mal, piden mal. Entonces, Dios va a dar conforme a lo que nosotros necesitemos, no lo que nosotros queramos. Entonces, debemos entender que Dios cada día hace un milagro en nuestras vidas. Un milagro no, muchos milagros. El levantarnos con vida, el poder respirar, el poder caminar, el poder trabajar. Todos estos son parte de todos esos milagros que Dios cada día hace en nuestras vidas. Y lo más importante es enseñarles a nuestros hijos que debemos testificar lo que Dios está haciendo con nosotros. Que cada día las personas que nos encontremos podamos decirle, gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios hoy está lloviendo, gracias a Dios está haciendo sol, gracias a Dios hay vientos. Entonces, dar a entender a los demás que todas las cosas que estamos viviendo es porque Dios lo está permitiendo, porque quiere que nosotros lo disfrutemos. Entonces, no solamente va a ser lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos también testifiquen y de todo lo que nosotros les enseñemos, guiándolos en la palabra de Dios, también ellos puedan enseñar a los demás. Nosotros miramos que los niños desde pequeños, ellos son como esponjitas. Ahí debemos, en esos momentos son los que debemos aprovechar a enseñarles, porque ellos todo captan. Y debemos entender que ellos captan lo bueno y lo malo. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a hablarles cosas buenas, les enseñemos lo que Dios nos habla a través de su palabra, y ellos van a captar, y todas estas cosas se van a grabar, y si nosotros estamos pendientes de ellos siempre, entonces de ellos, como dice la palabra, nunca se les olvidará lo que aprendieron, y eso lo llevarán por siempre. Entonces, esto es muy importante, el buscar de Dios, enseñarles a nuestros hijos. También dice que entender que Dios nos ha dado dones y talentos. Miremos que nos dice en 1 Corintios el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su trabajo más... Perdón. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, aquí miramos que dice que nosotros en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Sin la ayuda de Dios, sin los dones y talentos que Dios ha colocado en nosotros, no podemos hacer nada. Es gracias a Él, a todo lo que Él coloca en nuestras manos, porque Él bendice nuestras manos.
Él nos da las habilidades, Él nos da la sabiduría y el conocimiento para realizar las cosas. No es en nuestras fuerzas. Muchas personas que pensamos que tenemos un hogar perfecto, es porque nosotros nos hemos dedicado. Eso está bien, pero entender que por la gracia de Dios es que nosotros podemos tener ese hogar así. Las personas que trabajan, las que estudian, que dicen ya soy un profesional, no pensar que por nuestros esfuerzos, por nuestras habilidades fue que llegamos a obtener ese título, sino darle gracias a Dios que Él es el que ha colocado dones y talentos, reconocer que por Él es que somos lo que somos ahora, así como Pablo dice, que Dios colocó gracia en Él para que trabajara en su obra para poderles enseñar a los demás, a todas las iglesias. Él no dice, Él dice que Él trabaja más que los demás, pero también reconoce que no es Él, sino por la gracia de Dios. Él está reconociendo que Dios es el que está obrando en Él, que Dios fue el que le dio la sabiduría, los dones y talentos para que Él pueda realizar o trabajar en la obra de Dios. Entonces así nosotros también reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a los dones y las habilidades y todo lo que nos ha dado, la salud, los recursos y todo lo que nos ha dado viene de Dios, para que todo aquello que tengamos que hacer le demos la gloria y la honra al Señor. Otro de los puntos dice que no debe haber obstáculos ni excusas. Primeramente, primero miremos que nos dicen Primera de Corintios, el versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire que él estaba en esos momentos pensando que él no era digno de trabajar en la obra de Dios, que él no era digno de que él llevara su palabra, que llevara a enseñar a los demás el camino correcto. Entonces, en nosotros muchas veces buscamos esos pretextos, esas excusas de muchas cosas que hay en nosotros. Muchas veces decimos, tal vez cuando somos jóvenes no estamos capacitados para poder trabajar en la obra de Dios, no estamos capacitados para enseñar esa palabra, no estamos capacitados para ayudar a los demás. Pero Dios dice que Él está en esos momentos con nosotros, así como estuvo con Pablo, que tal vez él se sentía se sentía menospreciado. ¿Era por qué? Porque traía el enemigo tal vez a sus pensamientos de que él había hecho algo malo. Entonces no debemos nosotros mirar que pues los errores que tuvimos en el pasado, que si ya son superados, no traerlos a la mente, no buscar excusas que nosotros no podemos hacerlo, que tal vez porque ya tenemos la edad avanzada ya no podemos, ya no tenemos fuerzas de poder ayudar a los demás, o ya no tenemos fuerzas de poder trabajar en la obra de Dios, que ya no podemos captar esa palabra, que ya no podemos retener. Entonces, esos son simplemente excusas, son obstáculos en los que nos quieren detener. Pero entonces debemos pedirle a Dios que nos dé esa capacidad, que nos dé la sabiduría, que bendiga nuestras manos, que nos dé la fortaleza para poder ayudar a los demás y para poder también trabajar en la obra de Dios. ¿Cómo podemos también ayudar a los demás? Preparándonos. Miremos que nos dice en Primera de Corintios 2, el versículo A. Primera de Corintios 15, perdón. Primera de Corintios 15,
el versículo 2, la parte A. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire que aquí dice que nosotros debemos prepararnos estudiando la palabra. En muchas congregaciones se encuentran los discipulados, en muchas congregaciones hay espacios donde los pastores, los líderes enseñan esa palabra a las personas que prestan el servicio, a las personas que quieran y tengan la disposición de trabajar en la obra de Dios. Entonces hay esos espacios. Entonces debemos aprovecharlos. Nosotros no quedarnos con lo que nos han enseñado, sino cada día estar estudiando más, investigando más, pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento para poder comprender que cada día lo que nos quiere hablar en su palabra podamos entenderlo y asimismo poderlo transmitir a los demás. Entonces, eso es muy importante, la preparación. Nosotros debemos leer la palabra, debemos en los diferentes espacios en los cuales podemos aprender de la palabra, ya sea en los cultos, en los grupos de oración, en las casas de oración, en los espacios donde podemos estudiar el devocional diario. Entonces, nosotros debemos no solamente leer la palabra, sino, como decía Pablo, retenerla. Retenerla es poder coger un cuaderno, lo más importante, los versículos que nos parecen el momento más importante, sacarlos y escribirlos en un cuaderno para que esos se queden en nuestra mente, para que se graben por siempre, porque muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de compartir esa palabra, de ayudar a los demás, de orar, pero si nosotros no estamos pendientes de los versículos que se nos grabó, entonces muy difícil podemos orar con la palabra, porque es muy importante cuando hagamos oración, cuando hablemos con las demás personas para ayudarlos, debemos traer ese conocimiento de la palabra. Entonces, sacando aparte en un cuaderno los versículos, podemos grabarnos nosotros, estar siempre leyéndolos cada día, a qué se refiere, para que cuando tengamos la oportunidad de llevar la sanación, la oración o un consejo, un consuelo, entonces en esos momentos que Dios con su Santo Espíritu nos revele qué es lo que hemos estudiado, para que en este momento llegue a nuestra mente y poder hablar acerca de esa palabra y poder hacer entender a las demás personas que no solamente lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y con nuestras palabras, sino que lo que Dios nos coloca en nuestro corazón, en nuestra boca, para poder ayudar y para poder orar. Entonces es muy importante la preparación. También es importante enseñarles el servicio. Miremos qué nos dice en 1 Corintios 15, el versículo 58. Versículo 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire que esto es muy importante. Cuando nosotros nos dedicamos a la obra del Señor, cuando nosotros primeramente le servimos a Dios, vamos a ver que la obra no es en vano, que vamos a recibir una recompensa, siempre y cuando lo hagamos con amor, siempre y cuando no estemos pensando en qué nos va a dar Dios si nosotros le servimos, sino el servirle de corazón, con amor, el servirle como más que todo en agradecimiento de lo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar en el servicio de la iglesia, en el servicio espiritual,
hacia los demás. Entonces, vamos a ver que, como dice la palabra, que cuando nosotros nos dedicamos a la obra de Dios, Él se va a encargar de todo lo que necesitamos en nuestra familia, en el trabajo, en lo espiritual. Y pues testificando de mi vida, sí lo he mirado. He mirado que todo el tiempo que le he dedicado al Señor, Él ha respondido a mis peticiones, Él ha obrado en lo que yo necesito. Entonces, esa es una forma de entender que el servicio es muy importante. El servicio en lo secular como en lo espiritual. Nosotros en la casa debemos ser muy serviciales, colaborándonos entre todos. Si la mamá, la ama de casa, está alcanzada en sus quehaceres, como esposo, como hijos, debemos estar colaborando también en las quehaceres del hogar, en el trabajo. Si nosotros miramos como empleados que nuestro jefe necesita de esa ayuda, debemos ser incondicionales y también poder colaborar en lo que se necesite en el trabajo, porque también es una bendición que Dios nos ha dado. En la sociedad también debemos mirar qué se necesita. En la sociedad muchas veces miramos en los barrios que hay el grupo comunal en donde ellos solicitan la colaboración del barrio en sí para poder realizar las actividades que se necesitan, como decir, con respecto a las basuras, con respecto a las zonas verdes, con respecto a cómo cuidar nuestros animales. Y todas esas cositas, nosotros debemos trabajar también, colaborar con los demás. Entonces, así vamos a lograr cumplir ese propósito, tener ese propósito, ya entenderlo, cuál es el propósito. Entonces, miramos que el propósito de Dios es que llevemos esa vida, o sea, llevemos tanto lo secular como lo espiritual, ya la llevemos unida. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Como para finalizar, dice que reflexionemos con todo lo que está pasando hoy en la humanidad. Nosotros miramos en estos momentos que hay mucha violencia. Miramos que los jóvenes ya viven en libertinaje, que los jóvenes se han salido del género en el que Dios los formó, que ellos están confundidos en su género. Estamos mirando que la vida de ellos ya es simplemente lo que ellos quieren vivir, ya no tienen un propósito en la vida. Estamos mirando que la situación económica está muy mala en el momento, está deteriorada totalmente. Estamos mirando una situación de los fenómenos naturales, cómo están destruyendo la naturaleza, cómo están destruyendo a familias, cómo están dañando esta sociedad. Entonces, todo eso es lo que Dios nos manda en este momento a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo para colocar un granito de arena para que Dios pueda mover su mano poderosa y pueda sanar esta tierra? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué propósito Dios está colocando en mi vida en estos momentos? Entonces, Dios quiere que nosotros, de todas las vivencias que hemos tenido, de todo el conocimiento de la palabra de Dios, de todo lo que Dios nos ha estado enseñando todo este tiempo, lo compartamos. Tal vez no podamos ayudar a esas personas que están lejos de nosotros, que están sufriendo por los fenómenos naturales, pero sí podemos primeramente elevar una oración a Dios, pedirle misericordia por estas personas, pedirle restauración para estos lugares, pero también empezar a compartir a las personas que están más cerca de nosotros. Si miramos una familia que se maltratan, una familia, pues tal vez no podemos meternos en su relación, pero sí podemos
coger un volante, un tratado, un mensaje que podamos meterlo por debajo de la puerta. Porque de todas formas, en cualquier momentico o en el momento de que Dios permita, van a tomar ese mensaje y tal vez les llegue al corazón. Nosotros no somos los que vamos a hacer la obra. Es Dios el que va a transformar estas familias. Entonces nosotros debemos llevar ese mensaje con lo que más podamos. Si nosotros se nos permite hablar con alguien que nosotros miremos que necesita, porque si nos damos cuenta que cuando salimos de nuestra casa en el barrio, vamos a mirar muchas diferentes circunstancias en las que viven las familias. Nosotros tal vez conocemos ya a los vecinos cómo viven. Se gritan, a veces no se hablan, a veces viven mal geniados. Entonces ahí es la oportunidad de empezar nosotros, primeramente con nuestra familia. Si nuestra familia está bien, bendito el Señor. Pero si en nuestra familia hay discordias, hay enemistades, hay divisiones, empecemos por ahí, mirando qué es lo que podemos hacer nosotros para que se solucione y esto no tenga consecuencias para los demás, para las demás familias. Asimismo también, empecemos por nuestro barrio, miremos qué familia necesita. Si podemos tener la oportunidad de golpear la puerta y hablarle a nuestros vecinos, o si los encontramos por ahí y decirles pues en qué les podemos colaborar, darles a conocer de que Dios tiene el poder y puede transformar y ayudarnos a solucionar problemas, entonces sería pues muy agradable para nosotros y también para Dios. Y si nos da temor de hablar, pues como les decía anteriormente, tomemos un devocional, tomemos un mensaje en el cual nosotros podamos meter por la puerta, por debajo de la puerta o colocarla en la chapa, para que pues de todas formas ellos no van a ser sus ojos ciegos al abrir la puerta de mirar ese mensaje, porque muchas personas cuando quieren dar a conocer sus servicios meten los papeles por debajo de la puerta y a uno, como cuando está uno en el hogar, le llama la atención qué papel entró, por qué nos está metiendo, leamos a qué se refiere. Entonces hay personas que somos curiosas y vamos a mirar qué es lo que están, qué mensaje es el que nos quieren dar. Entonces, asimismo, aprovechemos. En este tiempo, sobre todo ahorita, nos manda a reflexionar mi Dios, que Él como nos ha dado el conocimiento y que también podamos ayudar en estos momentos, que podamos, que podamos dar a conocer lo que Dios puede hacer con nosotros. Y asimismo, si nosotros empezamos a trabajar en esta situación, entonces Dios va a ver que sí, que tal vez nosotros no lo podamos hacer, pero sí Él va a ver que estamos trabajando y va a traer esa restauración a cada familia, va a traer la restauración a los hogares, va a traer restauración a esta tierra. Pero entonces eso es lo más importante, el saber y entender con qué propósito Dios nos tiene aquí en la tierra. Entonces ya miramos que van las dos cosas unidas. En lo secular como en lo espiritual debemos empezar a trabajar para que Dios obre, tenga misericordia y esta tierra pueda ser renovada y recuperada. Amén. Ese es el mensaje que nos ha dado el Señor en esta mañana. Démosle gracias a Dios cada día por todo lo que nos enseña, por todo lo que ha hecho en nosotros y empecemos a trabajar en lo que Él quiere que hagamos aquí en la tierra. Amén. Que el Señor los bendiga.